Oiga, por lo regular cuando hablamos de pues grupos guerrilleros, ¿no? Grupos armados, siempre se ubican como a la izquierda, por lo menos es lo que dice la narrativa oficial. Pero la derecha también tuvo los suyos. E incluso me atrevería a decir, mi querido Sósimo Camacho, más difíciles, más duros, más ocultos, ¿no? En un momento dado. Te saludo con mucho gusto, periodista de investigación de Contralínea. Mi querido Sósimo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte. Siempre es un placer platicar contigo y con tu auditorio. Igualmente, oye, este trabajo que presentas, precisamente que la gente ya puede ubicar en contralinea.com.mx, el Ejército Azul, la organización terrorista del PAN. A ver, platícanos un poco, ¿qué era el Ejército Azul? ¿Cómo operaba el Ejército Azul, este grupo? Bueno, Jesús, mira, tendríamos que señalar en primer lugar que esta información sale de la Unidad de Inteligencia Naval. Hemos tenido acceso a archivos que no se han desclasificado, no se han mostrado al público, pero en Contralínea ya llevamos 3 entregas precisamente hablando de este tipo de información. Y en esta ocasión sí nos detenemos a un archivo provienen de la Guerra Sucia. Hay que saber, como bien comentas, que bueno, pues los papeles generalmente de la DFS o de la sección segunda del ejército se han referido a los movimientos armados, sí, de corte de izquierda, de corte socialista, comunista, como la Liga Comunista 23 de septiembre, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez y decenas de otros grupos. Pero prácticamente no teníamos noticia de este ejército azul creado a instancias del propio Partido Acción Nacional, con militantes de Acción Nacional que además fueron entrenados los líderes de esta organización, de acuerdo con los documentos de inteligencia naval, por la CIA, donde encontró una beta anticomunista en este tipo de grupos que utilizó al Ejército Azul en contra de los movimientos armados aquí en México, pero también incluso en América Latina. Hemos descubierto esta participación del Ejército Azul en la trama Irán-Contras, llevando hombres, es decir, combatientes, también recursos y armamento a la contrarrevolución en Nicaragua para tratar de derrocar a la revolución sandinista que había ganado. Entonces el Ejército Azul sí tiene una creación en la década de 1970, ahí se señalan los documentos. La CIA advierte al gobierno mexicano de la organización de este grupo y el gobierno mexicano lo tolera. De hecho, podría decirte, Jesús, que la utiliza como una especie de aliado informal para combatir a los grupos guerrilleros de corte izquierdista, de corte comunista. Los combate el propio Estado mexicano utilizando a estos grupos. Y de hecho, las fichas que hay de seguimiento de este tipo de quienes integraban este ejército azul, pues es muy distinta a las fichas que hay de los guerrilleros de corte comunista, a los que se les tildaba de delincuentes, se les tildaba de delincuentes rabiosos y una serie de adjetivos que podríamos nosotros leer en estas fichas que recababan en campo los agentes de inteligencia. Por el contrario, cuando se refieren a Rodrigo Rivas, a quien identifican como panista de Chihuahua, líder militar de esta organización, pues dicen que es muy buen tirador, que es una persona afable, que tiene buen trato, que está bien preparado. Es decir, hay una manera distinta de tratar a este tipo de organizaciones. Y ojo, lo que también señalan de manera clara es de que estaban vinculados con el narcotráfico. Pero el Estado mexicano los vigilaba, los tenía bajo observación, pero en realidad los dejaba actuar porque le ayudaban en el combate a los movimientos subversivos de corte izquierdista, de corte comunista. Oye, reclutaban, según el trabajo que ustedes llevaron a cabo, reclutaban de bases estudiantiles. Así es como el Muro, el movimiento de unificación de renovadora orientación, que hay que recordar, este Muro tuvo una presencia muy importante en la UNAM, precisamente en esta década de 1970, y hay que recordar que el Muro también fue formador de cuadros para el Yunque. Están también los TECOS de la Universidad Autónoma de Guadalajara, por supuesto, ya se ha escrito al respecto, también formadora de cuadros para el propio Yunque, y están otros organismos, otros organismos como aparece el Instituto Chihuahuense, por ejemplo, y lo que podríamos señalar, Jesús, es que no obstante que existía el Yunque, hay que entender una situación. El Yunque es una sociedad secreta. El Yunque tiene un corte más exclusivo que buscaba así armarse, hacer acciones violentas, incluso generar algún tipo de combate, pero sobre todo penetrar en las cúpulas que ya estaban en el gobierno, cúpulas empresariales también. En el caso de lo que vemos del Ejército Azul, por lo que vemos de la estructura, tiene una estructura, sí, como ejército a partir de dos tipos de comandos.
pero son más, este tipo de movimiento armado del PAN funcionaba más como lo que serían las autodefensas o los paramilitares en Colombia. Es decir, estos sí buscaban ser de corte popular, buscaban reclutar entre propios campesinos pobres, campesinos depauperados de la Sierra de Chihuahua, y trataban de disputarle a la propia guerrilla comunista o socialista, trataban de disputarle las mismas bases sociales. Es por eso es una situación distinta de la cual no se había tenido noticia. Nosotros nos sorprendimos realmente al encontrar este tipo de información en estos archivos de la unidad de inteligencia naval a los cuales pudimos tener acceso, y hay que señalarlo, pues es importante que también se conozcan todos este tipo de archivos, porque hasta la fecha siguen bajo resguardo, no están en el Archivo General de la Nación, y sería muy bueno para historiadores y también para periodistas y para estudiosos de las ciencias sociales que se pudieran liberar este tipo de archivos. Oye, este detalle que mencionas de este señor Valiant, tú me corriges si me equivoco en alguno de los nombres que yo soy mismo, ¿de dónde surge este hombre? Porque, caray, por esta investigación, excelsa investigación que llevan a cabo, pues nos damos cuenta que obviamente el financiamiento venía de los Estados Unidos, como dices, el entrenamiento estaba en los Estados Unidos, y fueron gobiernos de la ultraderecha al frente del gobierno norteamericano. El caso de Ronald Reagan, por ejemplo, el caso de George Bush, anteriormente, por supuesto, lo que se vivía incluso con un personaje como Jimmy Carter, sí, del Partido Demócrata, pero que en realidad todos sabemos que en Estados Unidos, seas demócrata o republicano, la izquierda no existe. Esa es la realidad. Existe una derecha tal vez más ligera, digámoslo así, que la derecha más militar. ¿Este hombre quién era? Este hombre que estaba al frente de... Mira, Jesús, es algo que nosotros tampoco hemos podido todavía averiguar. Los archivos no están completos. De algunos movimientos armados, sobre todo los de corte de izquierdista, sí hemos podido tener los archivos completos. En este caso, no vienen completos los archivos. Hemos nosotros iniciado una investigación que no hemos terminado. Estamos buscando la identidad, por ejemplo, de este que le llaman el jefe político, quien está realmente detrás de este ejército azul. Tampoco hay gran información de que fuera el mando militar, que es Rodrigo Rivas, también a quien identifican como un chihuahuense experto en todo tipo de armas, y que prácticamente se han ido perdiendo. No hay más información en los propios archivos, solo de hecho, consideramos que los propios archivos tratan de ocultar la identidad y solamente les llaman por seudónimo a estos dos líderes, y es parte del trato tan distinto que ya advertíamos cuando se trata de este tipo de grupos y cuando se trata de los grupos de la izquierda. Porque hay que recordar, Jesús, que este tipo de grupos que existieron, que no sabemos si se hayan disuelto totalmente o estén incluso vigentes. Este último reporte es de 1996, tenemos reportes de 1970 hasta 1996, es el último, donde para entonces ya contaba con esa estructura de ejército, de acuerdo con los propios documentos. No sabemos si existen, pero podremos resaltar algo. Estos movimientos armados de corte derechista nunca han reivindicado la desaparición de algún integrante, la tortura, siempre todos los estragos, todo el tipo de crímenes de lesa humanidad que se han cometido durante el tiempo de la Guerra Sucia y también del terrorismo de Estado, pues podemos ver que son de los movimientos de izquierda. Los movimientos de derecha prácticamente tuvieron una suerte de alianza con el propio Estado mexicano, que les dejó hacer para utilizarlos contra los movimientos subversivos. Ya en el trabajo anterior que habíamos hecho sobre el Yunque, habíamos dado cuenta de los enfrentamientos del Yunque con la Liga Comunista 23 de septiembre, los asesinatos, y aquí en el propio documento, ya hablando del Ejército Azul, pues sí señalan atentados que se hicieron contra maestros rurales, sobre todo en Chihuahua. ¿Por qué se hicieron? Porque estos maestros rurales eran líderes sociales de estas comunidades que, como decíamos hace un momento, disputaban las mismas comunidades, las mismas zonas, los movimientos subversivos de izquierda con este movimiento subversivo de derecha, y que una manera de que dejaran el campo libre pues era el asesinato político, y hay pues instalación de bombas en casas de maestros, que damos cuenta también en el propio reportaje. Y decíamos, es un archivo que no está completo, por supuesto, tenemos un expediente importante que nos da cuenta de esta organización y de varias actividades y de la estructura que tenía o tiene, no sabemos, como decíamos, pero por supuesto es un archivo incompleto. Todavía no sabemos todos los reportes que pudiera haber sobre los enfrentamientos de este llamado Ejército Azul.
Mi querido Sósimo Camacho, periodista de investigación de Contralínea, yo como siempre te agradezco estos minutos, tu generosidad con la octava, e invito a la gente que le echen un ojo a este gran trabajo en contralínea.com.mx, el Ejército Azul, la organización terrorista del PAN. Mi querido Sósimo, muchas gracias. Es un gusto, Jesús, dialogar contigo. Saludos también a tu auditorio. Gracias, querido Sósimo. Oiga, ¿y qué pasa